Guerra y paz, de León Tolstoy. Segunda parte. Capítulo 24. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Y cuándo acabará todo esto?, pensaba Rostov, mirando las sombras que cambiaban enfrente suyo cuando Tushin se alejó de él. El dolor del brazo se hacía más insoportable. Le vencía el sueño. Círculos encarnados saltaban ante sus ojos, y la impresión que le causaban esas voces y esos rostros, y la sensación de soledad se fundían con el dolor. Ellos, esos soldados, heridos y sanos, ellos, esos oficiales, y especialmente ese extraño e inquieto soldado con la cabeza vendada, le abrumaban, le agobiaban. Le retorcían los tendones y quemaban la carne de su brazo roto y de su hombro. Para librarse de ellos, en especial de él, de ese ansioso soldado de la sonrisa fija, cerró los ojos. Se adormeció por un instante, pero en ese corto intervalo de olvido, vio en sueños una innumerable cantidad de cosas. Vio a su madre y sus grandes manos blancas. Vio los delgados hombros de Sonia, los ojos y la risa de Natasha, y a Denisov, con su voz y sus bigotes, y a Telianin, y toda la historia con Telianin y Bogdanich. Toda esa historia era lo mismo que ese soldado de la voz penetrante, y toda esa historia y esos soldados le agarraban y apretaban de tal forma lacerante e insistente, y todos tiraban de su brazo en la misma dirección. Él trataba de apartarse de ellos, pero ellos no aflojaban la presión de su hombro ni por un instante. No le hubiera dolido, hubiera estado bien si no tiraran de él, pero era imposible librarse de ellos. Se incorporó. La humedad del suelo y el dolor le hicieron ponerse a temblar como si tuviera fiebre. Abrió los ojos y miró hacia arriba. La negra cortina de la noche pendía a un archin de las brasas. En esa luz flotaban copos de nieve. Tushin no regresaba. El médico no acudía. Estaba solo. Únicamente un soldadito estaba entonces sentado desnudo al otro lado del fuego, calentando su delgado y amarillento cuerpo. A nadie soy necesario, pensó Rostov. Nadie me ayuda ni se apiada de mí. Y una vez yo viví en mi casa, fuerte, alegre y querido. Suspiró y con el suspiro gimió involuntariamente. ¿Qué? ¿Duele algo?, preguntó el soldadito sacudiendo su camisa sobre el fuego, y sin esperar respuesta, graznó y añadió: No se han perdido hoy pocos paisanos. Es terrible. Nikolai no escuchaba al soldado. Miraba los copos que revoloteaban sobre el fuego y recordaba el invierno ruso en la cálida y luminosa casa, su abrigo de pieles, los rápidos trineos, su cuerpo sano y, sobre todo, el amor y las atenciones de su familia. ¿Para qué he venido aquí? Ahora todo ha acabado. Estoy solo y me muero, pensaba él. Al día siguiente, los franceses no reanudaron el ataque, y los restos del destacamento de Bagration se unieron al ejército de Kutuzov. Al tercer día, el príncipe Anatol Kuragin, ayudante de campo de Bukhcheveten, acudió al galope para darle a Kutuzov la noticia de que las tropas que venían de Rusia se encontraban a un día de distancia
Los ejércitos se reunieron. La retirada de Kutuzov, a pesar de la pérdida del puente de Viena, y en particular esa última batalla de Schöngraben, fueron la sorpresa no sólo de rusos y franceses, sino de los mismos austriacos. Al destacamento de Bagration le llamaron el Ejército de los Héroes, y Bagration y su destacamento recibieron importantes distinciones de los austriacos, y poco tiempo después la llegada a Olmütz del emperador ruso. Tercera parte. Capítulo 1. El príncipe Vasili no meditaba sus planes, y aún menos pensaba en hacer daño a la gente para sacar ventaja de ello. Solo era un hombre de la alta sociedad, que tenía éxito en el mundo y que se había acostumbrado a ese éxito. Se fraguaban en él constantemente, según las circunstancias y sus relaciones con la gente, cambios de planes y consideraciones de los que ni él mismo se daba verdadera cuenta, pero que suponían el mayor interés de su existencia. Y esos planes y consideraciones no eran ni uno ni dos, sino de decenas de ellos, de los que algunos acababan de ocurrírsele, otros se lograban y otros desaparecían. Él no decía, por ejemplo, esta persona es ahora influyente, debo conseguir su confianza y amistad, y pedir a través de él un préstamo al contado. O no se decía a sí mismo, debo atraerlo, casarlo con mi hija y aprovecharme indirectamente de su posición. Pero si se encontraba con la persona influyente, en ese mismo momento su instinto le sugería que esa persona podía serle útil, y el príncipe Vasili se le acercaba, y ante la primera ocasión, sin preparación previa, naturalmente por instinto, le halagaba, le trataba con familiaridad y hablaba del tema sobre el que le interesaba para pedir la merced. En este juego de intrigas no se encontraba la felicidad, pero sí el sentido de su existencia. Si en eso la vida no hubiera tenido significado para él, Pierre estaba bajo su control en Moscú. Consiguió que el joven fuera a San Petersburgo, consiguió que le prestara 30,000 rublos, consiguió que fuera designado gentil hombre de cámara, lo que se consideraba entonces como el actual grado de consejero de Estado. Como por distracción, pero a la vez con la indudable certeza de que debía ser así, hacía todo lo posible para casar a Pierre con su hija. Si el príncipe Vasili hubiera preparado sus planes, nunca hubiera podido ser tan natural en su trato y tomarse tantas familiaridades. Tenía un instinto que le atraía siempre hacia personas más influyentes y más ricas que él, y un instinto que también le mostraba las ocasiones en las que debía utilizar a estas personas. Inmediatamente después de la muerte de su padre, Pierre, tras su soledad y ociosidad, se sintió hasta tal punto rodeado de gente y ocupado, que solamente cuando se acostaba podía quedarse solo consigo mismo. Tenía que firmar documentos, tratar con oficinas públicas sobre asuntos de los que no tenía noción clara, preguntar sobre cualquier cuestión a su secretario, visitar sus propiedades y recibir a un enorme número de personas que antes ni siquiera sabían de su existencia, y que ahora se hubieran sentido ofendidas y airadas si él no hubiera querido verlas. Todas estas personalidades varias, hombres de negocios, parientes y conocidos, tenían una disposición buena y cariñosa hacia el joven heredero. Todos ellos estaban visible e incuestionablemente convencidos de las muchas cualidades de Pierre. No paraba de oír las palabras, con su extremada bondad, con su buen corazón, o es usted tan honesto, conde, o con su inteligencia, o si él fuera tan inteligente como usted, y otras similares. Así que finalmente acabó por convencerse de su bondad e inteligencia, tanto más porque en el fondo de su alma
siempre había considerado que era más bondadoso e inteligente que la mayoría de la gente a la que conocía. Hasta la gente que antes se comportaba con él de manera ruin y hostil, se convertía en tierna y afectuosa. Incluso la severa princesa mayor fue a la habitación de Pierre después del funeral, y bajando los ojos, y sin cesar de ruborizarse, le dijo que sentía muchísimo los malentendidos que había habido entre ellos, y que ahora no se sentía con el derecho de pedirle nada más que le permitiera, después del terrible golpe, quedarse aún unas cuantas semanas en la casa que tanto amaba y en la que tantos sacrificios había hecho. No pudo contenerse, y se echó a llorar al pronunciar estas palabras. Pierre le tomó de la mano, le pidió que se tranquilizara y que no abandonara nunca la casa. Desde ese día, la princesa comenzó a tejerle una bufanda, a preocuparse por su salud y a decirle que ella solo temía por él y que entonces estaba contenta de que él le permitiera quererla. Hazlo por ella, querido mío. Después de todo has sufrido tanto por el difunto, le dijo el príncipe Vasili, dándole a firmar un documento a favor de la princesa, y desde entonces ésta fue aún más bondadosa con él. Las hermanas pequeñas también se volvieron más bondadosas, en especial la más joven y linda, la que tenía un lunar, que con frecuencia hacía que Pierre se turbara con su atolondramiento al verle. Poco después de la muerte de su padre, escribió al príncipe Andrei. En la corta respuesta que recibió de él desde Brunn, el príncipe Andrei le escribía entre otras cosas: «Ahora te va a ser difícil, querido mío, ver con claridad, aun a través de las gafas, el mundo. Recuerda que ahora vas a estar rodeado de todo lo más mezquino y ruin, y lo noble se alejará de ti». No hablaría así si viera su bondad y sinceridad, pensó Pierre. A Pierre le parecía tan natural que todos le quisieran, le hubiera parecido tan anormal que alguien no le amara, que no podía dejar de creer en la sinceridad de la gente que le rodeaba. Raramente hallaba tiempo para leer y para reflexionar sobre sus temas favoritos, los ideales revolucionarios, y Bonaparte, y la estrategia, que ahora, siguiendo los acontecimientos bélicos, había comenzado a interesarle terriblemente. En la gente que le rodeaba no encontraba afinidad hacia esos intereses. No tenía tiempo para nada. Se sentía constantemente en un estado de dulce y alegre embriaguez. Se sentía el centro de algún importante movimiento general. Sentía que constantemente se esperaba algo de él. Sentía que si no hacía ese algo, muchos se entristecerían y defraudaría sus esperanzas, pero que si lo hacía, todo iría muy bien. Por lo tanto, hacía todo lo que le pedían, pero eso tan excepcional que todos esperaban seguía sin llegar. Durante estos primeros momentos, el príncipe Vasili, más que ningún otro, se adueñó de los asuntos de Pierre tanto como si fueran los suyos propios. Desde el momento de la muerte del conde Besújov, no había dejado de mano a Pierre. Daba el aspecto de un hombre agobiado de trabajo, cansado y exhausto, pero que al final, por compasión, no podía abandonar su suerte y dejar en manos de los bellacos a ese joven desamparado, hijo de su amigo, y con tan inmensa fortuna. En los pocos días que pasó en Moscú, después de la muerte del conde Besújov, hacía llamar a Pierre, o iba a visitarle y le ordenaba lo que debía hacer con tal tono de cansancio y seguridad, como si a cada momento le estuviera diciendo: «Sabes que estoy sepultado de trabajo, pero no tendría compasión si te dejara así. Pero esto ha de acabarse, y tú bien sabes que lo que te ordeno es lo único factible». «Bueno, amigo mío, finalmente partimos mañana», le dijo una vez, cerrando los ojos y tocándole con los dedos el codo, como tal tono como si lo que decía hubiera estado acordado entre ambos hacía mucho tiempo, y no pudiera ser de otro modo, a pesar de que era la primera vez que Pierre lo escuchaba. «Mañana partimos. Podrás venir en mi coche. Estoy muy contento.
Aquí lo más importante ya está resuelto. Hace tiempo que yo ya debería haberme ido. Mira lo que he recibido del príncipe. Intercedí por ti y has sido admitido en el cuerpo diplomático y hecho gentil hombre de cámara. A pesar de la fuerza del tono de cansada seguridad que decía que eso no podía ser de otro modo, Pierre, que había estado pensando tanto tiempo en su carrera, quiso objetar algo, pero el príncipe Vasili le interrumpió. Pero, querido mío, esto lo he hecho por mí, me lo dictaba mi conciencia, y no tienes nada que agradecerme. Nunca nadie se quejó de que le quisieran demasiado. Puedes abandonarlo todo mañana mismo, pero ya tú mismo decidirás en San Petersburgo. Ya era hora de que te alejaras de todos estos terribles recuerdos. El príncipe Vasili suspiró. Sí, querido mío. Que vaya mi ayudante de cámara en tu coche. Ah, sí, casi lo olvido, añadió el príncipe Vasili. Sabes que tenía unas cuentas con el difunto. He recibido lo de Riazán y me lo quedo. A ti no te hace falta. Ya haremos nosotros cuentas. Lo que el príncipe Vasili llamaba lo de Riazán eran unos cuantos miles de obrok, que el príncipe Vasili se quedaba. En San Petersburgo, al igual que en Moscú, a Pierre le rodeó una atmósfera de personas tiernas y cariñosas. No pudo rechazar el puesto, o mejor dicho, el nombramiento, porque él no hacía nada, que le había conseguido el príncipe Vasili, y había que atender a tantos conocidos, invitaciones y ocupaciones varias, que Pierre experimentó aún más que en Moscú esa sensación de ofuscación, prisa y de un bien exigido pero no alcanzado. Muchos de los antiguos amigos solteros de Pierre no estaban en San Petersburgo. La guardia estaba en campaña. Dólokhov había sido degradado y Anatol estaba en el ejército, en provincias, y por lo tanto Pierre no pudo continuar pasando sus noches como gustaba de hacerlo antes. Pasaba todo su tiempo en almuerzos, bailes y predominantemente en casa del príncipe Vasili, en compañía de la vieja y gruesa princesa y de la bella Helene, en relación con la cual era presentado en sociedad en contra de su voluntad, con obligación de hacer el papel tan desacostumbrado para él, de primo o hermano, dado que se veían todos los días y vivían juntos. Pero si Helene quería bailar con alguien, le pedía directamente a Pierre que fuera su caballero. Ella le enviaba a decirle con su madre que ya era hora de irse y averiguar si ya había llegado el coche, y por la mañana, en el paseo, le pedía que le trajera sus guantes. Anna Pavlovna Scherer le mostró más que nadie a Pierre el cambio que se había operado en la forma que tenía toda la sociedad de verle. Antes, como en la inoportuna conversación sobre la Revolución Francesa que entabló Pierre en su velada, él sentía constantemente que hablaba con torpeza, que era inconveniente y que carecía de tacto, que Hipólite podía decir tonterías y eran consideradas oportunas, pero que en su conversación, que a él le parecía inteligente cuando la urdía en su imaginación, se convertía en necia tan pronto como la exponía en voz alta, y ese tímido desacierto experimentado en el mundo de Anna Pavlovna le llamaba a la rebeldía y a mantener un discurso especialmente radical. «Es igual», pensaba él, «ya que todo resulta impropio, voy a decirlo igualmente». Y entonces se embarcaba en conversaciones como la mantenida con el vizconde. Así había sido antes, pero ahora era al contrario. Todo lo que él decía resultaba encantador. Y si incluso la propia Anna Pavlovna no se lo decía, él se daba cuenta de que ella quería decírselo, pero que se abstenía de hacerlo por no herir su modestia. Al comienzo del invierno de 1805 a 1806, Pierre recibió el acostumbrado papel rosa de Anna Pavlovna con una invitación a la que se añadía: encontrará en mi casa a la bella Helene, a la que nadie se cansa de admirar. Al leer esto, Pierre se dio cuenta por primera vez de que entre él y Helene había un cierto vínculo que los demás reconocían, y este pensamiento, a la vez, le asustó como si le hubieran impuesto una obligación
con la que no podía cumplir, y le sedujo como una suposición divertida. La velada en casa de Ana Pavlovna era tal como la primera. La única novedad que ofrecía la anfitriona a sus invitados era que en este caso no estaba Mortemart, sino un diplomático que venía de Berlín, conocedor de detalles frescos sobre la estancia del emperador en Potsdam y sobre asuntos de guerra. Pierre fue recibido por Ana Pavlovna con un matiz de tristeza referente a la reciente pérdida que había sufrido el joven, y esa tristeza era exactamente la misma que la imperial tristeza que experimentaba ante el recuerdo de su augusta emperatriz María Fedorovna. Pierre, sin saber él mismo por qué, se sintió halagado. Ana Pavlovna organizaba los grupos de su velada con su habitual maestría. En un grupo grande en el que estaba el príncipe Vasili y los generales, se gozaba de la compañía del diplomático. El segundo grupo estaba en la mesita de té. Pierre quería unirse al primero, pero Ana Pavlovna, que se encontraba en un estado de excitación similar al del comandante en el campo de batalla, en el momento en el que 1000 brillantes nuevas ideas le vienen a la mente y apenas tiene tiempo de ponerlas en práctica, al ver a Pierre le tocó con el dedo. «Espere, tengo planes para usted para esta velada». Ella miró a Helene y le sonrió. «Mi querida Helene, es necesario que sea caritativa con mi pobre tía, que siente adoración por usted. Esté con ella 10 minutos. Y para que no le resulte demasiado aburrido, aquí tiene un caballero que no se negará a acompañarla». La bella se dirigió hacia la tía, pero Ana Pavlovna retuvo a Pierre a su lado con aspecto de que era imprescindible hacerle todavía unas últimas convenientes indicaciones. «¿No es cierto que es encantadora?», dijo ella, señalando a la belleza que se alejaba con majestuosidad. «¿Y qué maneras? ¡Qué tacto para una muchacha tan joven! ¡Y qué arte para comportarse! Lo lleva en la sangre. El que la despose será afortunado. Junto a ella, el hombre menos mundano conseguirá espontáneamente y sin esfuerzo ocupar un lugar brillante en sociedad. ¿No es cierto?». Solo quería saber su opinión, y Ana Pavlovna dejó a Pierre. Pierre respondió afirmativamente con sinceridad a la pregunta de Ana Pavlovna sobre el gusto que tenía Helene para comportarse. Si alguna vez pensaba en Helene, era precisamente en el excepcional y reposado modo que tenía ella de ser agradable en sociedad. La tía recibió en su rincón a los dos jóvenes, pero parecía querer esconder su adoración por Helene y mostrar el temor que le causaba Ana Pavlovna. Miraba a su sobrina como interrogándola sobre lo que debía hacer con esa gente. Al alejarse de ellos, Ana Pavlovna volvió a tocar con un dedo la manga de Pierre y le dijo: «Espero que no vuelva a decir que se aburre uno en casa de Mademoiselle Scherer». Helene sonrió, como si quisiera decir que no concebía que al verla a ella se pudiera experimentar otra emoción que no fuera admiración. La tía tosió ligeramente, tragó saliva y dijo en francés que estaba muy contenta de ver a Helene. Después se dirigió a Pierre con el mismo saludo y el mismo gesto. En medio de la aburrida y entrecortada conversación, Helene miró a Pierre y le sonrió con la misma sonrisa clara y hermosa con la que sonreía a todos. Pierre estaba tan acostumbrado a esa sonrisa y significaba tan poco para él que le sonrió también débilmente y se volvió. La tía hablaba en ese momento de la colección de tabaqueras que tenía el difunto padre de Pierre, el conde Besújov. Ella sacó la suya. La princesa Helene le pidió que le dejara ver el retrato del marido de la tía, que estaba grabado en la tabaquera. «Seguramente está hecho por Vinesse», dijo Pierre, refiriéndose al conocido miniaturista, inclinándose sobre la mesa para coger la tabaquera y prestando atención a la conversación que tenía lugar en la otra mesa. Se levantó para rodearla, pero la tía
le tendió la tabaquera por detrás de Helene. Helene se inclinó hacia adelante para dejarle sitio y le miró sonriendo. Llevaba, como siempre, en las veladas, un vestido muy escotado a la moda de la época, tanto por delante como por detrás. Su busto, que siempre le había parecido a Pierre de mármol, se encontraba tan cerca de su vista que con sus ojos miopes percibió involuntariamente el viviente atractivo de sus hombros y su cuello, tan cerca de su boca que solo tenía que inclinarse un poco para rozarse con ellos. Pierre se inclinó involuntariamente, se apartó azarado, y de pronto se sintió inmerso en la fragante y cálida atmósfera del cuerpo de la bella. Sintió el calor de su cuerpo, el olor de los perfumes y el crujido de su corsé al respirar. No la vio ya como una belleza marmórea, un todo con el vestido, como la veía y sentía antes, sino que de pronto vio y sintió su cuerpo, solamente oculto por la ropa. Y una vez visto esto, ya no pudo verla de otra manera, del mismo modo que no podemos volver a ver un espejismo. Ella le miró fijamente con sus negros ojos brillando y le sonrió. Así que hasta ahora no se había percatado de lo hermosa que soy, parecía decir. ¿No se había dado cuenta de que soy una mujer? Sí, soy una mujer. Una mujer que puede pertenecer a cualquiera, incluso a usted. Pierre se sonrojó, bajó los ojos y de nuevo quiso verla como la belleza ajena y distante para él que le pareciera antes. Pero ya no podía hacerlo. No podía. Lo mismo que un hombre que ve en la niebla un tallo de hierba y lo confunde con un árbol, no puede, una vez que ha visto la hierba, ver de nuevo en ella un árbol. Miraba y veía una mujer palpitando en el vestido que la cubría. Y como si eso fuera poco, sintió en ese momento que Helene no solo podía, sino que debía e iba a ser su esposa, y que no podía ser de otro modo. Lo supo con tanta seguridad como lo sabría si ya estuviera con ella bajo la corona. ¿Cómo y cuándo sería? No lo sabía, ni siquiera si sería un matrimonio afortunado. Incluso pensaba que sería muy desafortunado por alguna razón que desconocía. Bueno, les dejo en su rincón. Veo que les va muy bien, sonó la voz de Ana Pavlovna. Y Pierre, intentando recordar con temor si había hecho algo censurable, enrojeció mirando alrededor de ellos. Sentía que todos sabían, del mismo modo que él, lo que le había sucedido. Poco tiempo después, cuando se trasladó al grupo grande, Ana Pavlovna le dijo: «Dicen que está arreglando su casa en San Petersburgo». Era verdad, el arquitecto le había dicho que era necesario, y Pierre, sin saber él mismo para qué, arreglaba su casa de San Petersburgo. Eso está bien, pero no se vaya del lado del príncipe, dijo ella, sonriendo al príncipe Vasili. Es bueno tener un amigo como el príncipe. Yo sé algo de eso, ¿no es cierto? ¿Y usted? Usted necesita consejo. Ella guardó silencio. Si se casara, ya sería distinto, y ella les englobó en una mirada. Pierre no miraba a Helene, y ella ya no se separaba de él. Estaba singularmente cerca, toda ella cerca de él con su precioso cuerpo, su olor, su piel y el rubor de la pasión femenina. Él murmuró algo y enrojeció. Una vez en casa, Pierre tardó mucho en conciliar el sueño, pensando en lo que le había pasado. ¿Qué era exactamente lo que había sucedido? Nada. Solo que había entendido que una mujer, a la que conocía desde niño, a la que despreciaba, de la que decía distraídamente «sí, es linda», cuando le comentaban lo hermosa que era, había comprendido que esta mujer le podía otorgar todo un mundo de deleites en el que hasta el momento no había pensado. ¿Pero estúpida? Yo mismo he dicho que es estúpida, pensaba él. Esto no es amor, al contrario, pero hay algo en este sentimiento que ella ha despertado en mí, algo prohibido. ¿Por qué habrá conseguido despertar esto en mí?
Me dijeron que su hermano Anatol estaba enamorado de ella, y que ella estaba enamorada de él, y que por eso habían alejado a Anatol. Su hermano es Hipólito, y su padre el príncipe Vasili. Yo no debería amarla, discurría él, y al tiempo que así pensaba, cuando este pensamiento estaba aún a medias, se descubría a sí mismo sonriendo, dándose cuenta de que otra serie de razonamientos emergía de los primeros, y que a la vez que pensaba en la insignificancia de Helene, soñaba en que ella fuera su mujer, que se enamorara de él, que fuera completamente distinta, y que todo lo que había pensado y escuchado de ella fuera incierto, y de nuevo no la veía como antes, sino que sólo veía su cuello, sus hombros, su seno. Pero, ¿por qué nunca antes había tenido estos pensamientos? Y de nuevo se decía que no era posible, y que habría algo de indigno y de perverso en ese matrimonio. Recordaba sus palabras y sus miradas de antes, y las miradas y palabras de quienes la habían visto juntos. Recordó con espanto las palabras y la mirada de Ana Pavlovna cuando le hablaba de la casa. Recordó cientos de esas alusiones por parte del príncipe Vasili y de otros, y le entró pánico. ¿No se había comprometido ya de algún modo para el cumplimiento de ese propósito que arruinaría toda su vida? Y decidió firmemente alejarse de ella, observarse a sí mismo y partir. Pero en el momento en el que expresó esa decisión, del otro lado de su conciencia emergió su imagen, y él dijo: si me rindo a ella, todo será olvidado y perdonado. Esta es la felicidad. Qué ciego he estado que no había visto antes la posibilidad de una felicidad tan grande. En el mes de noviembre de 1805, el príncipe Vasili tenía que ir en viaje de inspección a Moscú y a otras 4 provincias. Lo había organizado con la intención de visitar de paso sus fincas arruinadas y las fincas de su futuro yerno, el joven conde Besújov, y habiendo recogido a su hijo Anatol en el lugar en el que se encontraba su regimiento, ir juntos a visitar al príncipe Nikolai Andreevich Volkonsky, con la intención de casar a su hijo con la hija del acaudalado anciano. Pero antes de partir y de afrontar esos nuevos asuntos, le era imprescindible que el asunto de Pierre se concretara. Era cierto que éste iba últimamente a diario y pasaba todo el día en casa del príncipe Vasili. Estaba turbado y en presencia de Helene se comportaba de forma ridícula y necia como hacen los enamorados, pero aún no le había hecho la proposición. Todo esto es precioso, se dijo una vez a sí mismo por la mañana, con un suspiro de tristeza, dándose cuenta de que Pierre, que tanto le debía, bueno, que Dios le perdone, no se comportaba del todo bien con él. Es la juventud y la frivolidad. Bueno, ¿qué se le va a hacer?, pensó el príncipe Vasili, sintiéndose muy satisfecho de su propia bondad. Pero todo esto debe acabar. Pasado mañana es el santo de Lelina. Invitaré a alguna gente. Y si no entiende qué es lo que debe hacer, entonces ya será asunto mío. Soy el padre. Mes y medio después de la velada en casa de Ana Pavlovna y la agitada noche de insomnio que la siguió, en la que Pierre había decidido que el matrimonio con Helene arruinaría su vida y que debía evitarle y marcharse, después de tomar esa decisión, iba a casa del príncipe Vasili a diario y percibía con horror que cada día estaba más y más unido a ella a los ojos de la gente, y que no podía de ninguna manera volver a verla tal como lo hacía antes, que el hecho de separarse de ella le parecía terrible, y que debía ligar su destino al de ella. Puede que se hubiera podido abstener de verla, pero no había día en el que no recibiera noticias de la madre de la princesa o de la propia Helene, de parte de su madre, en la que le escribían que les esperaban, y que si no asistía, echaría a perder el regocijo general y frustraría sus esperanzas. El príncipe Vasili
En los pocos momentos que pasaba en casa, al pasar por delante de Pierre, le daba la mano y presentándole su afeitada mejilla, y le decía o bien hasta mañana, o ven a comer, de lo contrario no te veré, o me quedo por ti, y cosas parecidas. Pero cuando el príncipe Vasili se quedaba por Pierre, según él decía, no le dirigía ni dos palabras. Pierre no se sentía con fuerzas de frustrar sus esperanzas. Iba a la casa del príncipe, y en cada ocasión se decía: es necesario que finalmente la comprenda y me dé cuenta de quién es ella. ¿Me engañaba antes o me engaño ahora? No, no es estúpida. Es una mujer muy hermosa, se decía a sí mismo. No se equivocaba nunca en nada. Nunca dice nada necio. Habla poco, pero lo que dice siempre es claro y directo, así que no es tonta. Nunca se turba, así que no es una mujer estúpida. Le sucedía a menudo que empezaba a conversar con ella, a pensar en voz alta, y ella siempre le respondía o bien con un breve y oportuno razonamiento que le mostraba que lo que decía no le interesaba, o bien con una silenciosa sonrisa y una mirada que mostraban aún más perceptiblemente su superioridad. Ella tenía razón al considerar absurdos todos esos razonamientos en comparación con esa sonrisa. Siempre le recibía con alegría y confianza. Sólo a él le prodigaba esa sonrisa en la que había un mayor significado que en las demás sonrisas que siempre embellecían su rostro. Todo estaba bien. Pierre sabía que todos estaban esperando solamente que él dijera por fin una palabra, cruzara la frontera, y él sabía que tarde o temprano la cruzaría, pero algún incomprensible terror le impedía el solo pensamiento de dar ese irremisible paso. Pierre se dijo a sí mismo 1000 veces durante aquel mes y medio en el que se sentía arrastrado más y más al precipicio que le aterraba. Pero, ¿qué me sucede? ¿Es necesario tener energía? ¿O es que ya no la tengo? Intentaba hacer acopio de fuerzas morales, pero sentía con horror que en este caso no tenía la energía que sabía que había en él y que realmente tenía. Pierre pertenecía a ese grupo de personas que solo son fuertes cuando se sienten completamente limpias. Y desde aquel día en el que de su apasionada naturaleza se apoderó ese deseo que experimentó al tomar la tabaquera en casa de Ana Pavlovna, un inconsciente sentimiento de culpa que le causaba esa aspiración paralizó su energía. No tenía ayuda de nadie, y se acercaba más y más a dar ese paso al que se precipitaba. El día del santo de Helene cenaron en casa del príncipe Vasili unos cuantos invitados, de los más cercanos, como decía la madre de la princesa, parientes y amigos. A todos estos parientes y amigos se les dio a entender que en ese día se decidía el destino de la homenajeada. Los invitados se sentaron para la cena. La princesa Kuragina, madre de Helene, gruesa, mujer imponente, bella en otro tiempo, se sentaba en el sitio de la anfitriona. A sus dos lados, los invitados de honor, un anciano general, su esposa, Ana Pavlovna Scherer. En el otro extremo de la mesa se sentaban los invitados más jóvenes y menos importantes, y exactamente allí estaban sentados como personas de la casa Pierre, y a su lado Helene. El príncipe Vasili no cenaba. Paseaba alrededor de la mesa con un excelente humor, sentándose bien con uno, bien con otro de los invitados, y a cada uno le dirigía despreocupadamente palabras amables, a excepción de a Pierre y a Helene, a los que parecía no advertir. El príncipe Vasili animaba a todos. Las velas ardían luminosas, resplandecía la plata y el cristal de los servicios, las galas de las damas y las doradas y plateadas charreteras alrededor de la mesa. El servicio iba y venía con sus rojos caftanes. Se escuchaba el sonido de los cuchillos, de las copas y de los platos, y el sonido de unas cuantas animadas conversaciones que tenían lugar en la mesa.
se podía oír como en un extremo de la mesa un anciano chambelán le aseguraba a una anciana baronesa que sentía por ella un ardiente amor, y también la risa de ella. Desde otro extremo se escuchaba el relato del infortunio de María Victoronovna. Desde otro, una invitación para mañana. En el medio de la mesa, el príncipe Vasili reunía a varios oyentes, y sólo se escuchaba su voz. Le contaba a las damas con una burlona sonrisa en los labios la última, del miércoles, sesión del Consejo del Estado, a la que se había enviado y en la que Sergei Kuzmich Viasmitinov, el nuevo general gobernador militar de San Petersburgo, había leído el entonces famoso rescripto del emperador Alejandro Pavlovich desde el frente, en el que el emperador, dirigiéndose a Sergei Kuzmich, decía que de todas partes recibía manifestaciones de la lealtad de la nación y que daba las gracias a los habitantes de San Petersburgo por comunicarles su lealtad, y que se enorgullecía de gobernar esa nación y que procuraría ser digno de ella. Sí, sí. ¿Y no leyó más allá de Sergei Kuzmich? Preguntaba, riéndose una dama. Ni una sílaba más, respondió el príncipe Vasili. El pobre Viasmitinov no pudo de ningún modo leer más allá. Volvió a empezar a leerlo varias veces, pero tan pronto como decía Sergei, se echaba a llorar, y ya cuando pronunciaba Kuzmich, le ahogaban los sollozos y no podía continuar, y de nuevo sacaba el pañuelo y volvía a decir Kuzmich, y de nuevo las lágrimas, de modo que propusimos que lo leyera otro. Kuzmich y las lágrimas, repitió otro. No sea malo, dijo desde el otro extremo de la mesa Ana Pavlovna, amenazándole con el dedo. Es un gran hombre nuestro bien Viasmitnov. Todos empezaron a participar en la conversación que se había iniciado en el lado de la mesa en el que se encontraban los invitados de honor. Todos parecían estar alegres y bajo la influencia de la más variada animación. Solo Pierre y Hélène estaban sentados juntos en silencio prácticamente en el extremo de la mesa, y en los rostros de ambos brillaba una resplandeciente sonrisa de vergüenza ante su propia felicidad, y por mucho que hablaran, se rieran o bromearan los demás, aunque devoraran con apetito el vino del Rin, el sauté y el helado, y aunque evitaran mirar a esta pareja, por mucho que parecieran indiferentes y fingieran no prestarles atención, por alguna razón se percibía que de vez en cuando les dirigían miradas y que la anécdota sobre Sergei Kuzmich y la amenaza y la comida era todo fingido, y que toda la atención de los invitados estaba puesta en Pierre y Hélène. El príncipe Vasili representaba los sollozos de Sergei Kuzmich y a la vez dirigía una mirada a su hija, y mientras se reía la expresión de su cara, decía: sí, todo va bien. Hoy se decidirá todo. Ana Pavlovna le amenazaba por lo de nuestro buen Viasmitinov, y en sus ojos, que miraron fugazmente en este momento a Pierre, él leía la felicitación por el futuro yerno y por la felicidad de su hija. La madre de la princesa miraba enfadada a su hija, ofreciendo vino, con un triste suspiro a su vecina, como si este suspiro quisiera decir: sí, ahora a nosotras no nos queda más que beber vino dulce, querida mía. Ahora es tiempo de que estos jóvenes sean así de insolente y provocadoramente felices. El anciano general repetía las palabras de su mujer con desprecio y tristeza, mostrando así la necesidad que había en ellas. No sería así si fuera tan hermosa y amable como esta belleza, pensó él, y no solo un embuste. Y vaya tontería todo lo que estoy contando sobre el despacho de Viena, como si realmente me importara, pensaba el diplomático, mirando la felicidad en el rostro de los enamorados. La felicidad es esto. En medio de todos esos insignificantes, menores y artificiales intereses que ligaban a aquellos invitados, caía el simple sentimiento de atracción mutua entre dos jóvenes hermosos y sanos,
y este verdadero sentimiento humano los apabullaba a todos, y planeaba sobre la artificial charla. Las bromas no eran alegres, las noticias a nadie importaban, la animación era visiblemente falsa. No solamente ellos, sino los criados, los camareros, parecían sentir lo mismo, y se olvidaban del orden al servir los platos. La esbelta, firme y marmórea figura de Helene y su resplandeciente rostro, que de pronto había adoptado para todos un nuevo valor, y el rojo y grueso rostro de Pierre, desfalleciendo a causa de la pasión contenida. Parecía que hasta las llamas de las velas solo estaban atentas a estos dos rostros felices. Pierre sintió que era el centro de todo, y su situación le alegraba y le cohibía a un tiempo. No veía, ni entendía, ni oía nada. Se encontraba en el estado de un hombre embebido en alguna cuestión importante. Solo de vez en cuando aparecían inesperadamente en su entendimiento pensamientos e impresiones de la realidad. Así que todo ya ha acabado, pensaba él. ¿Y cómo ha sucedido todo esto tan pronto? Ahora sé que esto se ha de cumplir ineluctablemente, no solo por ella ni por mí, sino por todos. Todos lo esperan. Están tan convencidos de que va a suceder que no puedo estafarles. Pero, ¿cómo será? No lo sé. Y de nuevo se sumerge en la actividad que roba todas las fuerzas de su voluntad. De nuevo ve bajo sus propios ojos ese rostro, esos ojos, esa nariz, y esas cejas, y el cuello, y el nacimiento del pelo y el pecho. Y de pronto se siente avergonzado por alguna razón. No le resultaba fácil acaparar la atención de todo el mundo, resultar feliz a los ojos de los demás, como si fuera París el sibarita, poseedor de Helena. Pero es verdad que siempre sucede así, y que así es como debe ser. Y de nuevo la escucha, la ve y la siente solo a ella, su proximidad, su respiración, sus movimientos, su belleza. Y le parece que no es ella sino él que es extraordinariamente bello, y esa es la razón por la que todos le miran, y él, feliz de la admiración de los demás, saca pecho, levanta la cabeza y se congratula de su suerte. De pronto, una voz de alguien conocido, escuchada por él en la triste y minúscula vida que había vivido antes, en la que no había belleza y abnegación, le dice por segunda vez una cosa. Te he preguntado cuándo recibiste la carta de Volkonsky, decía la voz del príncipe Vasili. Qué distraído estás, querido. El príncipe Vasili sonríe y Pierre ve que todos le sonríen a él y a Helene. Bueno, ¿y qué si ya lo saben todos? Se dice a sí mismo Pierre. ¿Qué sucede? Es la verdad. Él mismo sonríe, y mostrando sus feos dientes, y Helene sonríe. ¿Cuándo la recibiste? ¿La envió desde Olmutz? Repite el príncipe Vasili, que necesitaba saberlo para resolver una discusión. ¿Se puede pensar y hablar de tales naderías? Piensa Pierre. Sí, de Olmutz, responde él, con un suspiro de condolencia hacia todos los que no son él en ese instante. Después de la cena, Pierre condujo a su dama tras los demás a la sala. Los invitados comenzaron a retirarse, y algunos se fueron sin despedirse de Helene, como si no quisieran distraerla de su importante ocupación. Algunos se acercaron un momento y se fueron rápidamente sin dejarla que les acompañara. El diplomático guardaba silencio tristemente saliendo de la sala. Le parecía que su carrera era toda vanidad en comparación con la felicidad de Pierre. El anciano general gruñó enfadado a su mujer cuando ella le preguntó por su dolor de piernas. Vaya vieja pirulí, pensó él. Elena Vasilievna será aún hermosa cuando tenga 50 años. Parece que la puedo felicitar, susurró Ana Pavlovna a la madre de la princesa, y le estrechó la mano con fuerza. Si no tuviera migraña me quedaría. La princesa no respondió nada.
le atormentaba la envidia por la felicidad de su hija. Pierre, durante la despedida de los invitados, estuvo mucho rato sentado con Helene en la sala. En el último mes y medio se quedaban con frecuencia a solas con ella, y nunca le hablaba de amor. Pero ahora sentía que era imprescindible, y no podía decidirse a dar este último paso. Sentía aún más vergüenza que antes por todo, por estar solo con esa belleza que tanto le atraía, como si al lado de Helene ocupara un lugar extraño. Esta felicidad no es para ti, le decía una voz interior. Esta felicidad es para los que no tienen todo lo que tú tienes. Pero es necesario decir algo, y él comenzó a hablar. Le preguntó si había pasado buena tarde. Ella, como siempre, con la corrección que la caracterizaba, contestó que ese cumpleaños había sido uno de los más agradables de su vida, y se puso a hablar de los invitados a la cena, y de todos habló bien. Algunos de los parientes más cercanos aún no se habían ido. Estaban sentados en la sala grande. El príncipe Vasili se acercó a Pierre con paso indolente. Pierre se levantó y dijo que ya era tarde. El príncipe Vasili le miró interrogativa y severamente, como si lo que había dicho fuera tan extraño que no pudiera ser entendido. Pero después esa expresión de severidad cambió, y el príncipe tomó la mano de Pierre y le hizo sentar y le sonrió con cariño. Bueno, ¿qué, Lelia? Se dirigió él en ese preciso instante a su hija con descuidado tono de acostumbrada ternura que usan los padres que son cariñosos con sus hijos desde la infancia, pero que el príncipe Vasili había adquirido por medio de la imitación. Y de nuevo se dirigió a Pierre. Sergei Kuzmich. ¿No es admirable? Pierre sonrió, pero su sonrisa evidenciaba que entendía que no era la anécdota sobre Sergei Kuzmich la que en ese instante interesaba al príncipe Vasili, y el príncipe Vasili entendía que Pierre era consciente de ello. De pronto se turbó, murmuró algo de manera antipática y salió. El aspecto de turbación del anciano hombre de mundo conmovió a Pierre. Miró a Helene, y ella también parecía encontrarse bastante alterada, y diciéndole con la mirada: «Usted es el culpable. Hay que dar inevitablemente el último paso, pero no puedo, pensaba Pierre, y se ponía de nuevo a hablar de trivialidades, de Sergei Kuzmich. Preguntó en qué consistía la anécdota, pues no lo había oído. Helene respondió con una sonrisa que ella tampoco lo sabía. Cuando el príncipe Vasili entró en la sala, la madre de la princesa hablaba en voz baja con una señora mayor acerca de Pierre. Por supuesto que es un gran partido, pero la felicidad, querida mía. Los matrimonios se hacen en los cielos, respondía la señora. El príncipe Vasili se fue hasta el otro rincón de la habitación como si no escuchara a las damas, y se tumbó en el diván. Cerró los ojos como si dormitara. Se le cayó la cabeza y se despertó. Alina, le dijo a su esposa, ve a ver qué hacen. La madre de la princesa fue hacia la puerta, y al pasar por ella miró hacia dentro de la sala con gesto indiferente. Pierre y Helene estaban sentados en la misma posición y conversaban. «Todo sigue igual», le dijo a su marido. El príncipe Vasili frunció el ceño. Torció la boca hacia un lado, lo cual le daba una expresión iracunda, y de pronto se incorporó, se levantó, echó la cabeza para adelante, y adoptando la animada y feliz expresión de las grandes ocasiones, cruzó con pasos decididos al lado de las damas y llegó al saloncito. Se acercó alegremente con pasos rápidos a Pierre. Su rostro reflejaba tal extraordinaria alegría que Pierre se levantó asustado y le miró. «Y yo, tonto de mí», dijo el príncipe Vasili. «Mi mujer me lo acaba de decir. Ven aquí. Y tú también, Lelia». Estrechó con un brazo a Pierre y con el otro a su hija. «Estoy muy, muy contento.
le temblaba la voz. Quería mucho a tu padre, y ella será una buena esposa para ti. Que Dios os bendiga. Abrazó a su hija y luego a Pierre, y le besó su maloliente boca. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Princesa, ven aquí, gritó él. La princesa llegó con su fatigoso caminar, y Pierre se sintió aliviado y feliz. La princesa y la señora mayor lloraban, besaban a Pierre, y él besaba la mano de la bella Helene. Después de las bendiciones, les dejaron de nuevo solos. Pierre sostenía la mano de ella en silencio, y miraba su pecho que bajaba y subía por la respiración. Helene, la amo terriblemente, dijo, y sintió vergüenza. Él le miró a la cara. Ella se le acercó más. Tenía el rostro sonrojado. ¡Ah! ¡Quítese esas! Y señalaba las gafas. Pierre se quitó las gafas, y a través de la extraña expresión de las personas que llevan gafas, sus ojos miraban interrogativamente y con espanto. Quería inclinarse sobre su mano para besarla, pero de pronto ella, con un rápido movimiento de cabeza, le interceptó con sus labios, y los puso sobre los de él. Su rostro entonces sorprendió a Pierre, porque de pronto había adoptado una expresión desagradable de abstraimiento. Ya esa tarde todo se ha acabado, y además la amo, pensaba él. Mes y medio después estaba casado, y se instalaba con su esposa en la inmensa casa de San Petersburgo de los condes Besújov.